A mediados de los años 90, el wrestling se había quedado en el tiempo. La contracultura ya había hecho efecto, pero tanto WWF como WCW seguían ofreciendo un producto orientado al público infantil. Si ponías un episodio de Raw cualquiera, te podías encontrar a un tipo disfrazado de Minotauro, un dentista malvado o un payaso acompañado por un payaso enano. Los niños que habían crecido viendo WWF ya estaban grandes y no encontraban nada para ellos en el producto. La gente quería un producto más real, más extremo. Y ahí es donde entra ECW y revoluciona el wrestling para siempre. Esta nueva marca tenía todo lo que querían los pibes de los 90. Violencia extrema, personajes realistas, sillas, mesas, culos contra las mesas, y un buen balance de high flyers de la lucha libre mexicana mezclado con cruces westérnicos traídos de Japón. Los días del babyface americano rubio de ojos claros venciendo a los extranjeros malvados habían quedado atrás. ECW tenía todo lo que los fans hardcore buscaban. Pero ¿cómo llegamos a eso y por qué duró tan poco? Hoy en IAS Wrestling vamos a repasar la historia de Extreme Championship Wrestling. Y para empezar tenemos que volver al año 1989 en el estado de Filadelfia. Joel Goodhart era un fanático de lucha libre de toda la vida, que vendiendo mercancía de wrestling se juntó unos mangos y fundó su propia promoción, la cual fue llamada Tri-State Wrestling Alliance. Esta promoción buscaba dar una alternativa a los fans que estaban cansados de la lucha libre de caricatura que ofrecían las dos grandes promociones de Estados Unidos. Y para conseguir fans buqueó grandes nombres como Bam Bam Bigelow, Jerry Lawler, Terry Funk y Eddie Gilbert, el cual será muy importante más adelante. La promoción generaba buenos ingresos, pero Woodhart gastaba más de lo que ganaba, ya que traer tantos talentos de renombre le generaba gastos excesivos. Y para el año 1992 la pérdida fue tan grande que no tuvo más opción que vender su compañía, la cual fue comprada por Todd Gordon, quien era uno de los comentaristas de Tri-State Wrestling. Gordon cambió el nombre de la compañía a Eastern Championship Wrestling y asignó como booker principal a Eddie Gilbert, quien fue también la cara de la promoción por esas épocas. Juntos consiguieron que muchos luchadores importantes hagan apariciones en su empresa, incluso algunos que estaban contratados por WWF. Gracias a la buena fama que le trajeron estas apariciones, en 1993 Gilbert logró que los shows de ECW sean transmitidos en la televisión, pero solo en Filadelfia. De esta manera ECW siguió creciendo, pero ahora necesitaban un lugar más grande donde puedan grabar los shows. Y ese lugar lo encontraron en el Viking Hall, una sala de bingo no muy grande en una zona no tan linda de Filadelfia, la cual nadie se imaginó que termine siendo una de las cunas de hardcore wrestling en Occidente, y también una de las arenas más míticas de la historia. En el primer show en esta arena tuvimos una señal de lo que venía, cuando Dark Patriot tiró a JT Smith de un balcón de 2 metros de altura y después se tiró encima de él. Todo parecía ir bien para ECW, pero empezaron a haber problemas entre Eddie Gilbert y Todd Gordon, los cuales llevaron a que Eddie termine dejando ECW, y su lugar sería tomado por su entonces asistente, Paul E. Dangerously. El ahora conocido como Paul Heyman entró al negocio a una muy temprana edad. A sus 14 años empezó como camarógrafo, y gracias a su capacidad de chamullo, habló con Dusty Rhodes y de alguna forma se metió en una reunión de producción. Poco tiempo después se hizo productor y más adelante también fue manager y comentarista, trabajando con grandes mentes y personalidades del deporte, como Jim Ross y Eddie Gilbert. Con el tiempo, Paul se transformó en una mente brillante para el wrestling, y pasó un par de años trabajando para WCW. Pero en enero de 1993, Paul tuvo un cruce fuerte con el nuevo booker, Bill Watts, los cuales se originaron porque Watts hizo comentarios racistas y antisemitas en contra de Heyman. Estos fuertes choques llevaron a que Paul Heyman sea despedido de WCW. Ni bien dejó la empresa de Atlanta, Paul quería arrancar una nueva promoción en Texas, junto a Jim Crockett Jr. Pero esto nunca se dio, ya que Crockett quería un wrestling más tradicional, mientras que Heyman creía que el wrestling tradicional ya había quedado anticuado, y necesitábamos un nuevo estilo de wrestling que revolucione todo. Y ahí es cuando su vieja amistad con Eddie Gilbert le sirvió, y Eddie hizo que Heyman entre a trabajar para ECW, originalmente ayudando al talento joven en las promos. Pero como vimos antes, poco tiempo después, Eddie Gilbert dejó ECW, por varias razones. Por un lado, Todd Gordon hizo que ECW se una a la Alianza Nacional de Wrestling, también conocida como NWA, y Eddie Gilbert no estaba de acuerdo. Por otro lado, también estaba teniendo problemas con las drogas. Y ahí es cuando su gran amigo Paul Heyman vio la oportunidad y le fue comiendo el puesto a Eddie Gilbert. Después de una gran discusión entre Gilbert y Gordon en frente de todos los luchadores, Eddie renunció. Pero esa misma noche cortó una promo en el medio del show, para irse en buenos términos con los fans y les pidió que sigan bancando a ECW. Una vez que se fue, Heyman rápidamente tomó su lugar y finalmente había llegado a su objetivo de ser booker. Y ahora tenía en sus manos la oportunidad de comandar una promoción de wrestling. Para realizar su visión revolucionaria, Paul quería alejarse completamente de todo lo que era el wrestling tradicional.
o sea, básicamente todo lo que representaba la NWA. Al principio, Paul era el único que quería alejarse de la alianza, pero poco tiempo después, Dennis Coralluzzo, el presidente de NWA, acusó a Gordon y Heyman de querer monopolizar a NWA en ECW. Y además intentó sabotear varios shows de ECW, llamando a los bomberos y diciéndole que se habían pasado de la capacidad permitida para esa arena. Heyman y Gordon ya no querían saber más nada con NWA y además ahora querían vengarse de su presidente. Así que idearon un plan. Para esta altura, ECW ya se había vuelto la promoción más importante de la alianza por amplio margen. Así que pidieron que la final del torneo por el título vacante de NWA tenga lugar en uno de los shows de ECW. Y NWA aceptó. El hombre elegido para ganar ese título era Shane Douglas, un luchador de ECW. Heyman y Gordon le contaron el plan de la venganza a Shane, quien aceptó inmediatamente porque también estaba cansado de Coralluzzo. Así que el 27 de agosto de 1994 tuvo lugar la final del torneo, que vio a Shane Douglas derrotar a Tuco el Scorpio y cortó una promo con el título de NWA. Había varios representantes de NWA en ringside, incluido Dennis Coralluzzo, quien no sospechaba absolutamente nada. Douglas agarró el cinturón y le dedicó la victoria a su padre y a muchos luchadores históricos que habían pasado por NWA. Lou Thesz, Buddy Rogers, Harley Race, Ric Flair, Dusty Rhodes. Todos ellos me pueden besar el culo. Shane tiró el cinturón al piso y declaró que no iba a aceptar que le pase la antorcha a una organización que murió hace 7 años, sino que él iba a prender la nueva llama del Pro Wrestling. Douglas se declaró a sí mismo como el nuevo campeón mundial de ECW y dio comienzo a la nueva era. NWA quedó arruinada, mientras que ECW se despegó completamente de la alianza y de todo lo que representaba. 2 días más tarde, en Hardcore TV, Todd Gordon anunció que Eastern Championship Wrestling había terminado, y a partir de ahora serían llamados Extreme Championship Wrestling. Oh, Johnny, if you think we were hardcore before, now we're gonna take it to the extreme. Poco tiempo después, Todd Gordon le vendió su parte de la compañía a Paul Heyman, quien ahora era el único dueño, e inmediatamente empezó a formar un roster soñado. Heyman agarró 3 tipos desconocidos. Uno tenía gimmick de surfista, el otro de chico lindo y el otro de cavernícola, y los transformó los 3 en íconos hardcore. Se sumaron leyendas del hardcore ya establecidas como Cactus Jack, Terry Funk y quizás el más importante de todos, Sabu, que en paz descanse. Mientras en WCW tenías a un tipo de 2 metros vestido de momia apoyando a Hulk Hogan, en ECW tenías a tipos tirándose contra mesas prendidas a fuego, saltando desde balcones, hacia el público, rompiendo el ring, pero no hay que confundirse, ECW no era solo momentos extremos. Heyman no quería que su empresa sea vista únicamente como wrestling basura, así que creó el TV Championship, un título midcard que solo se defendía en los episodios televisados, y su objetivo era representar el wrestling más puro. El primer campeón fue Tuco el Scorpio, que generalmente en la segunda o tercera lucha de la noche tenía grandes combates de alrededor de 15 minutos para poner un corte entre tantas luchas extremas. Y para que Scorpio tenga oponentes a la altura, Heyman le dio lugar a muchos cruiserweights que ya sea por su tamaño o por su nacionalidad, no iban a tener ninguna oportunidad en las empresas grandes de Estados Unidos. Nombres como Eddie Guerrero, Chris Benoit y Dean Malenko fueron los primeros en llegar desde Japón, deslumbrando completamente a los fans que nunca habían visto ese estilo de wrestling. Por un lado, Guerrero y Malenko fueron campeones de TV, mientras que Benoit le partió el cuello a Sabu y así lo apodaron The Crippler. La división Cruiserweight mejoraba cada vez más, al igual que la división Tag Team, con grandes equipos como los Eliminators, Public Enemy, los Gangstas y los Dudleys. Mientras que Shane Douglas defendía su título contra talento proveniente de otras promociones para darle más prestigio al campeonato. Heyman quería que ECW sea la nirvana del wrestling. Así como la WWF de los 80 estaba ligada al rock, ECW se asoció al hip hop, al grunge y al punk, incluso pasando videos musicales mezclados con luchas y segmentos de las rivalidades en los episodios de TV. La mayoría de los luchadores tenían temas de entrada licenciados que de alguna forma Heyman consiguió sin tener que pagar. Sandman entraba con Metallica, Tommy Dreamer con Alice in Chains, Rob Van Dam con Pantera, y quizás el gimmick que mejor representaba la búsqueda de Heyman era el de Raven, quien entraba con Commodore and Play de The Offspring. Los eventos televisados eran grabados con tan solo 2 cámaras por temas de presupuesto, pero esta desventaja le terminó dando un estilo único a los shows de ECW, al igual que las históricas promos que se grababan todas en la casa de uno de los camarógrafos mientras su vieja al lado estaba planchando la ropa. Por otro lado, Joey Styles era el soundtrack de cada gran momento, siendo el único comentarista y transformándose en la voz de ECW.
Y para cerrar la ocasión, los fans apasionados mantenían la empresa a flote comprando la mercancía y las entradas para los shows. Algunos incluso asistían a absolutamente todos los eventos. Ellos eran el alma de ECW y muchas veces también eran parte del show. Paul Heyman arengaba a la gente antes de cada show, y esto dejaba re manija a los fans. Y los luchadores en backstage también escuchaban la arenga de Heyman, y según Bubba Ray Dudley, lo dejaba listo para ir a la guerra por él y por ECW. El estilo hardcore era un éxito entre los fans, pero para ser un éxito financiero necesitaban sponsors y una cadena que lo transmita por TV a nivel nacional. El tema es que los dueños de los sponsors vieron a un tipo cortado con alambre de púas y dijeron: mejor vayamos con el payaso enano. Sin plata de los sponsors ni de una cadena televisiva, había que arreglárselas para sobrevivir. Los mismos luchadores trabajaban de staff en la compañía, para poder mantenerla a flote. Taz diseñaba la mercancía, Tommy Dreamer buqueaba los shows, y junto a Devon y Nuncio se encargaban de llevar la mercancía a los eventos. Bubba Ray se encargaba de arreglar con las arenas donde serían los shows, Stevie Richards vendía los tickets y los enviaba personalmente a la casa de cada uno de los fans, y de esta manera ECW se mantenía, pero no tenía ninguna chance de competir contra las dos grandes empresas, y estas empresas aprovecharon. Por un lado, en agosto de 1995, WCW básicamente se robó la división Cruiserweight por completo, llevándose a Guerrero, Benoit y Malenko. Un movimiento que le salió muy bien y los ayudó mucho en las Monday Night Wars. Heyman necesitaba llenar ese lugar lo antes posible, así que llamó a Conan, que en ese momento era el booker de AAA, y el mexicano le recomendó que se lleve a Rey Mysterio y Psicosis. Y en Gangsters Paradise ambos hicieron su debut. Heyman les dijo que les daba completa libertad para tener la mejor lucha que puedan, y los luchadores no decepcionaron, volándole la cabeza a más de uno que nunca había sido expuesto a la lucha libre mexicana. El combate fue muy bien recibido y tuvieron una revancha 2 de 3 caídas que fue incluso mejor, terminando el feudo con una lucha más, la cual ganó Mysterio. Después Juventud de Guerrera se sumó y también tuvo grandes luchas con Rey Mysterio, pero la alegría duró poco ya que apareció Eric Bischoff y se llevó a los tres. Y de paso también se llevó a Public Enemy y a Chris Jericho. Por otro lado, Steve Austin y Brian Pillman fueron despedidos de WCW y llegaron a ECW, donde se sacaron la bronca con grandes promos atacando a Eric Bischoff y su empresa. Pero esta vez apareció WWF y se lo llevó. Vince McMahon supuestamente no se había enterado de la existencia de ECW hasta que llegó King of the Ring 1995, donde en las finales del torneo Mabel se enfrentaba a Savio Vega, y los fans de Filadelfia estaban tan descontentos con el producto pésimo que estaba dando WWF que se pusieron a cantar por ECW. En ese momento Vince McMahon se puso contento porque la gente empezó a cantar algo, pero después se quedó recalculando porque no entendía qué era lo que cantaban. Después de este suceso, Heyman tuvo conversaciones con Vince McMahon de vez en cuando que no pasaron a mayores, hasta que ECW buscaba tener su primer pay-per-view a finales de 1996. Inesperadamente, Vince McMahon les dio una mano para que promocionen su pay-per-view, nada más y nada menos que durante uno de los pay-per-views de WWF, In Your House, Mind Games, donde Paul Heyman, Tommy Dreamer y Sandman se sentaron en la primera fila, y durante la lucha de Savio Vega y Bradshaw, Sandman le escupió en la cara a Vega, y la lucha continuó en el ring mientras los de seguridad se llevaron a los de ECW. La noche siguiente en Raw, Taz apareció en el público con un cartel que decía "Sabu le teme a Taz". Las dos invasiones sirvieron para potenciar la popularidad de ECW de cara a su primer pay-per-view de la historia, Barely Legal, que tenía a Taz contra Sabu como rivalidad principal. ECW llenaba siempre sus shows, pero aún así estaban endeudados hasta las bolas. Necesitaban expandirse y un pay-per-view era la forma perfecta. Pero cuando todo se lleva al extremo, es normal que en un momento te pases de la raya. Y llegó la primer gran polémica. Raven se encontraba en una rivalidad con Sandman, el actual campeón de ECW. Primero se hizo aliado de la ex mujer de Sandman, y esto no afectó mucho al campeón, pero más adelante le lavó el cerebro a Tyler, el hijo real de Sandman de tan solo 6 años. Tyler se puso en contra de su propio padre, diciéndole cosas como que él fue el culpable del divorcio y que también era un borracho, mientras se vestía como Raven y hacía su icónica pose. Esta historia ya era bastante polémica para algunas personas, pero todo escaló el 26 de octubre de 1996, en High Incident, cuando después de que el Sandman retenga su título contra Tuco el Scorpio, apareció su hijo Tyler, esta vez vestido con ropa similar a la de su padre, y tuvimos una reunión de padre e hijo. Parecía que la storyline tendría un final feliz, pero esto era ECW. El abrazo de su hijo era una trampa. Raven apareció con sus secuaces para golpearlo con un palo de kendo y romperlo contra una mesa. Algo más que normal en ECW, pero muy pocas personas sabían lo que venía después, ya que ECW no se manejaba como la mayoría de las promociones de wrestling. Acá los luchadores tenían mucha libertad para crear sus propias storylines.
y Paul Heyman estaba tan ocupado que a veces ni se enteraba lo que iban a hacer los luchadores. Después de la golpiza, Raven sacó una cruz hecha de madera de más de 2 metros que de alguna forma escondió debajo del ring sin que nadie se entere antes del show. Raven la usó para crucificar a Sandman y como toque final le pusieron una corona de alambre de púas en la cabeza. Por razones obvias, la crucifixión de Sandman ofendió a muchísima gente, tanto en backstage como en la audiencia. La gente del público que estaban acostumbrados a ver cosas brutales cada semana en ese mismo lugar estaban en shock. Pero quizás el más ofendido de todos era un Kurt Angle de 27 años, que tan solo un mes después de ganar la medalla dorada en las Olimpiadas, estaba considerando meterse al negocio del pro wrestling. ECW lo había invitado a este show y tuvo un ángulo con Taz e incluso sirvió como comentarista para una de las luchas. Pero Angle era un tipo muy cristiano, y al ver la crucifixión de Sandman se ofendió tanto que le dijo a Heyman que si su nombre o su imagen aparecía en la misma transmisión de ese segmento, lo iba a denunciar. Y así como el run de Angle en ECW se canceló, y su destino terminaría estando en WWF. El mismo Raven tuvo que salir minutos después para pedir disculpas, y por suerte las controversias pararon. Por un mes, ya que el 23 de noviembre de 1996, ECW realizó un house show en Massachusetts que quedó para la historia por todas las razones equivocadas. Eric Kulas era un pibe de 17 años con cero experiencia en el ring, que fue al show junto a su padre y un luchador enano, y le mintió a Paul Heyman diciéndole que en realidad tenía 23 años y había sido entrenado por Killer Kowalski. A pesar de que Kowalski se encontraba en backstage esa noche, nadie se molestó en preguntarle, y le creyeron al pibe, el cual se hacía llamar Mass Transit y usaba un traje de colectivero para luchar. Originalmente Mass Transit se iba a enfrentar al enano que vino con él, mientras que Axel Rotten y Devon Dudley iban a luchar contra los Gangstas. Pero Axel Rotten no pudo llegar al show, y ahí es cuando el pibe insistió con ser el que lo reemplace en la lucha en parejas. Heyman aceptó, y cuando los luchadores se reunieron a preparar la lucha, el pibe cometió un grave error, y les comentó que quería sangrar intencionalmente durante la lucha, una práctica que se conoce como blading, pero que nunca lo había hecho y no sabía cómo hacerlo, así que de todas las personas en el mundo se le ocurrió pedirle a New Jack que le corte la frente con una navaja. El mismo New Jack que más adelante intentó terminar con la vida de Vic Grimes y de Red Hunter, entre otros. El miembro de los Gangstas aceptó y obviamente las cosas salieron muy mal. New Jack le cortó toda la frente al pibe, que sangró más que todo el roster de ECW esa noche, lo cual no es poca cosa. Pero a pesar de ya haber pintado el ring de rojo, la lucha continuó. Y New Jack seguía atacando a Mass Transit con todo tipo de objetos a pesar de que el pibe ya ni se movía. El padre que estaba en ringside dijo que suene la campana de una vez que el pibe tenía solo 17 años. Después de que New Jack los insultó a ambos un rato, finalmente se fue. Llegaron los médicos y la policía, y después de como 10 minutos finalmente pudieron sacarlo del ring en camilla. Y mientras se lo llevaban, el pibe casi en las últimas, levantó la mano y les mostró el dedo del medio a todos los fans. Eso es un worker real, gente. New Jack fue llevado a juicio pero al final zafó y fue absuelto, ya que Mass Transit había mentido sobre su edad y sobre su experiencia, además de que él mismo le había pedido a New Jack que lo haga sangrar. Pero a pesar de que New Jack zafó, la imagen de ECW había quedado manchada. El video del incidente rápidamente llegó a las noticias, y se enteró Request TV, que era el proveedor de lo que iba a ser el primer pay-per-view de ECW, el cual fue inmediatamente cancelado. Después de la cancelación, los fans más hardcore de ECW empezaron a mandar cartas y correos electrónicos muy detallados a varios proveedores, explicándoles por qué Barely Legal tendría que llegar a pay-per-view. Y finalmente, una empresa llamada Premier les dio bola y el primer pay-per-view de ECW nuevamente estaba en marcha. Heyman recurrió nuevamente a Vince para que lo ayude a promocionar el show, y 2 meses antes del evento tuvimos una invasión de ECW en varios episodios de Raw. Jerry Lawler había retado a cualquier luchador de ECW a pelear, y Paul Heyman apareció con los Eliminators la semana siguiente para aceptar el reto. Más adelante también hubieron varias luchas con talento de ECW, y quizás no más recordado el salto de Sabu desde el letrero de Raw. Esto le dio una gran exposición a ECW previo a su pay-per-view. Y finalmente llegó el día. Barely Legal 97 arrancó con los fans cantando por ECW, vio a Taz someter a Sabu, quien después se hizo heel y se unió a Vito Alfonso y Rob Van Dam, y terminó de forma emotiva con Terry Funk ganando el título mundial. El primer pay-per-view de ECW fue un éxito, y solo sería el primero de muchos para la marca. Las invasiones en Raw continuaron un par de semanas más, de cara al segundo pay-per-view. Obviamente Vince McMahon no lo estaba haciendo de onda, y tenía sus motivos para ayudar a ECW. Los motivos eran que Vince McMahon no veía a ECW como una competencia seria. Esta buena relación con Heyman le daba prioridad para adquirir cualquier talento de ECW antes de que WCW lo haga.
En esa época no existía ni NXT ni FCW, así que la empresa de Heyman le servía como un territorio de desarrollo a WWF, donde incluso mandaron a varios de sus luchadores para que mejoren, el caso más recordado siendo Al Snow. Además, lo impredecible que fueron las invasiones le ayudaron en los ratings a Raw, los cuales eran muy bajos en ese momento. ECW siguió siendo un éxito a lo largo de 1998, el año que vio un gran crecimiento en Rob Van Dam, que se convirtió en campeón de TV tras derrotar a Bam Bam Bigelow. Mientras WCW seguía llevándose talento como Sandman, Raven y Bigelow, Rob Van Dam seguía teniendo luchas increíbles y poco a poco se transformó en la estrella más grande de ECW, teniendo una increíble serie de luchas contra Jerry Lynn. Por otro lado, en el show, los Dudley se peleaban con la gente del público para tener más hit, Balls Mahoney atravesaba mesas prendidas a fuegos muy seguido, y llegaron más luchadores provenientes de FMW, la promoción japonesa, de los cuales el más destacado fue Tanaka, que tuvo una gran serie de luchas con Mike Awesome. A pesar de que parecía que todo iba bien, detrás de cámara seguían los problemas financieros. Los pagos de los proveedores de pay-per-view llegaban con meses de delay, y en ese tiempo Heyman no tenía con qué plata pagarle a los luchadores y al staff. A la mayoría del roster le rebotaban los cheques, casi todos cobraban tarde, y algunos incluso por un tiempo trabajaron gratis, ya sea por lealtad a ECW o a Paul Heyman. Para este momento, Paul estaba haciendo malabares para mantener de pie a ECW. Él mismo manejaba todo, escribía los shows, los editaba y los buqueaba. Finalmente parecía que llegó la salvación, con una oferta de TNN para transmitir ECW en su cadena. Heyman aceptó el trato e inmediatamente todos los luchadores y trabajadores recibieron su paga. Parecía que TNN iba a salvar a ECW. La exposición a nivel nacional que les dio este acuerdo hizo que ECW pueda sacar sus propias figuras de acción, su propia revista e incluso sus propios videojuegos, los cuales eran desarrollados por Acclaim. Pero los nuevos ingresos que le generó TNN rápidamente desaparecieron cuando la cadena les empezó a exigir ciertos cambios. ECW ya no podía ser grabado con tan solo 2 cámaras. A pesar de que esto le daba un estilo único al show, a TNN no le importaba. Ellos tenían ciertos requisitos que la marca extrema tendría que cumplir para poder transmitir su show. ECW tuvo que conseguir nuevas cámaras y nueva iluminación, entre otras cosas, lo cual era muy costoso. Y esos no fueron los únicos cambios que exigió TNN, ya que cuando Heyman envió lo que era el primer episodio de ECW en la nueva cadena, este incluía los videos musicales y las promos largas de siempre, y a los de TNN no les gustó, y exigieron muchos cambios para los siguientes episodios. Y tras empezar con el pie izquierdo, las cosas solo empeoraron. Con el pasar de las semanas, Heyman sintió que TNN estaba usando a ECW como una prueba piloto, para ver si el wrestling podría funcionar en su cadena, cuando en realidad el objetivo final era transmitir WWF. Según Heyman, TNN casi que ni publicitaba a ECW, a pesar de que estos generaban el mejor rating de toda la cadena. Desde el primer momento, Paul habló de esto ante las cámaras, e incluso creó un personaje llamado Cyrus the Virus, el cual era un representativo de TNN que tenía autoridad en ECW, y censuraba la violencia y la sexualidad del producto. De esta forma, Paul le tiraba toda la bronca de los fans a TNN, y al mismo tiempo censuraba su producto para cumplir con los requerimientos de la cadena. Durante este periodo, Taz y los Dudley Boys se fueron a WWF, y a pesar de que Raven había vuelto de WCW y Heyman estaba haciendo un buen trabajo en crear estrellas nuevas, era obvio que la calidad del roster en general no se comparaba con la de los años anteriores. Además, mientras que ellos tuvieron que aflojar un poco con la violencia, WCW y WWF le copiaron el estilo a ECW. Por lo tanto, la gente que vio ECW por primera vez en TNN se encontraron con un producto que no tenía nada de novedoso, y hasta incluso sin contexto parecía una copia de bajo presupuesto de lo que estaban haciendo las dos grandes empresas. La realidad es que la calidad de ECW en TNN era muy floja, pero una de las pocas cosas buenas en el show era Rob Van Dam, que seguía siendo campeón de TV y estaba cerca de cumplir 2 años como campeón, poniendo las mejores luchas en casi todos los shows y haciendo que para muchos el título secundario sea más importante que el principal. Por lo tanto, una rivalidad entre Rob Van Dam y el campeón de ECW, Mike Awesome, se puso en marcha. Pero poco tiempo antes de que se dé la lucha, Rob Van Dam se partió la pierna y la lucha fue atrasada. Lamentablemente nunca pudimos ver lo que seguramente hubiera sido una increíble lucha entre Mike Awesome y Rob Van Dam, ya que para el momento en el que volvió Rob Van Dam, Mike Awesome se había ido. La salida de Mike Awesome fue un golpe durísimo para ECW, ya que se había ido sin previo aviso y siendo su campeón mundial. Pero Mike tenía sus motivos, ya que Paul Heyman no le pagaba hace meses, y Mike necesitaba esa plata para pagar su hipoteca. Apareció WCW, le ofreció muchísima plata y garantizada, y Mike Awesome aceptó. Al tener el campeón de ECW en su roster, Bischoff quiso que Mike Awesome haga la gran Medusa y aparezca en WCW con el título de ECW para tirarlo en un tacho de basura.
Paul Heyman de alguna forma se enteró del plan de Bischoff, así que se reunió con sus abogados y con una orden judicial evitó que el ángulo suceda. Y no solo eso, sino que también consiguió que Mike Awesome tenga que cumplir una fecha más en ECW, donde perdería el título en tan solo 3 minutos contra alguien que él elija, ya que los de WCW son tarados y no se dieron cuenta que el contrato de Mike Awesome con ECW seguía en efecto. Y el elegido por Heyman para derrotar a Mike Awesome fue Taz. Sí, el mismo que ya había debutado en WWF y se había contratado por ellos. Por lo tanto, tuvimos un caso único, un luchador de WWF contra un luchador de WCW por el título de SW. Taz volvió a ganar el título, y poco tiempo después apareció en SmackDown con el cinturón de ECW, donde perdió una lucha no titular contra Triple H. Al poco tiempo, Taz perdió el título contra Tommy Dreamer, que inmediatamente lo perdió contra Justin Credible 3 minutos después. Y cuando Justin Credible es tu campeón mundial, es porque estás hasta las pelotas. Para este punto, Paul Heyman le debía plata a todo el mundo, incluso más que antes de llegar a TNN, lo que causó que grandes nombres como Rob Van Dam dejen de aparecer hasta que les paguen, mientras que otros como Sabu directamente se fueron para nunca más volver. Acclaim, los encargados de hacer los videojuegos de ECW, les tiraron $350.000 para evitar que se fundan y así poder sacar un segundo videojuego. Pero esto solo estiró la vida de ECW un poquito más. El clima backstage era muy oscuro, y la mayoría de los luchadores sabían que cualquier show podría ser el último. Mientras tanto, los problemas con TNN continuaban y los shows empeoraban, con lo único destacable por estas épocas siendo la vez que Steve Corino interrumpió el show en vivo de Limp Bizkit. Y quizás el golpe final para la promoción llegó cuando TNN finalmente consiguió firmar un acuerdo con WWF, el cual especificaba que sería el único show de wrestling en la cadena. Por lo tanto, ECW ahora también se quedaba sin su contrato televisivo, y obviamente Heyman no se iba a quedar callado. En una de las últimas transmisiones de ECW en TNN, Heyman hizo una shoot promo que quedó para la historia. Heyman, con su gorrita, sus cascos y una cara de no haber dormido en una semana, se paró frente de la cámara y dijo lo siguiente: Gracias por ser fan de ECW. Y sé que sos fan de ECW porque si no, no hay chance de que estés viendo esto. Si TNN nunca pasó ni un puto comercial para promocionarnos. En un par de semanas, esta cadena nos va a reemplazar y le va a dar $100 millones a Vince McMahon como si él lo necesitara. A diferencia de WWF y WCW, nosotros sobrevivimos o incluso prosperamos gracias a tu apoyo. Y por eso te agradecemos. Hoy en día todos en la industria quieren hacer un shoot, quieren hacer algo real. Bueno amigos míos, esto es un shoot. Odiamos a esta cadena. La odiamos por abandonarnos, por no bancarnos, por no publicitarnos, y si están viendo esto TNN, los reto que me saquen del aire ahora mismo, porque si no lo hacen, les prometo que voy a romper cada una de las reglas que nos impusieron. Esa es la promo que grabaron y enviaron, pero cuando fue transmitida la pasaron sin sonido y con unas palabras abajo que decían que TNN sí bancaba a ECW y que capaz Heyman había quedado mal de la cabeza por atravesar muchas mesas. Según cuenta la mayoría de la gente que trabajó con él, Paul sabía mentir muy bien. Mientras que la mayoría de los luchadores no recibían ningún pago hace meses, Paul seguía dando sus charlas motivadoras en backstage cada show. Y la peor parte es que en la mayoría de estas charlas seguía insistiendo con la mentalidad de que somos nosotros contra ellos, y hablando mal de Vince McMahon que se llevaba a muchos luchadores de ECW, cuando en realidad, sin que nadie se entere, Paul Heyman estaba trabajando para WWF, los cuales le pagaban $1.500 por semana. Por esto, hay gente que cree que TNN no tuvo la culpa del fracaso de ECW en su cadena, y que eso es tan solo la versión que Heyman nos quiso hacer creer. Una vez fuera de TNN, ECW buscaba otra cadena, pero ninguna opción era viable, mientras que la calidad del producto seguía decayendo, con el título mundial cambiando de manos muchísimas veces. Y de esa forma llegamos al año 2001, el cual sería el último de ECW original. Heyman desapareció por un tiempo y mientras el barco se hundía, Tommy Dreamer quedó a cargo de los shows. Según Paul, se había ido a intentar conseguir un acuerdo con otra cadena televisiva, pero hay otros que creen que se fue para esconderse de toda la gente que le debía plata, y algunos incluso aseguran que se fue a timbiar la poca plata que le quedaba para ver si se podía salvar de esa forma. Lo cierto es que Heyman regresó a tiempo para Guilty as Charged, el que sería el último pay-per-view de la historia de ECW el 7 de enero de 2001, y había prometido dar un anuncio importante al final del show. La última lucha pactada era una lucha de escaleras por el título mundial, donde Sandman venció al campeón Steve Corino y a Justin Credible. Después de la lucha apareció Rhino, el campeón de TV, y le hizo el gore, retándolo a una lucha por el título de ECW inmediatamente, ya que según él no le servía de nada ser el campeón de TV si ya no estaba más en televisión.
Rhino amenazó a Sandman con que si no aceptaba iba a lastimar a su familia que estaba en la primera fila. El Sandman aceptó y 2 minutos más tarde Rhino se transformaría en lo que sería el último campeón de ECW. Pero todavía faltaba el anuncio de Heyman. Algunos creían que iba a anunciar que ECW terminaba. Otros creían que había conseguido un anuncio televisivo para la compañía. Pero al final, la sorpresa fue Rob Van Dam, que a pesar de que Heyman le debía muchísima plata, aceptó volver por una noche y enfrentar a Jerry Lynn, quien por su parte tenía muchas dudas sobre si luchar o no esa noche, ya que a él también Heyman le debía mucha plata. Jerry Lynn tenía tan pocas ganas de luchar en ese evento que ni siquiera llevó su atuendo de lucha. Finalmente, Heyman, chamullando como siempre, logró convencerlo. Y la última lucha transmitida de ECW fue un gran combate que vio a Rob Van Dam vencer a un Jerry Lynn con ropa prestada. Después de esto, se anunció que en marzo habría otro pay-per-view, llamado Living Dangerously, pero nunca llegaría, ya que el 13 de enero de 2001 tuvo lugar el último evento de ECW, el cual no fue televisado. Sandman venció a Justin Credible en el main event. Después de la lucha, ambos se abrazaron, llegó Tommy Dreamer con tacho de basura lleno de cervezas, y lo que quedaba del roster salió al ring para brindar una última vez por ECW. Algunas personas seguían con la esperanza de que ECW vuelva pronto, pero toda posibilidad quedó descartada el 5 de marzo del 2001, cuando Paul Heyman apareció en Raw y reemplazó a Jerry Lawler como comentarista. Ese mismo día se anunció que el pay-per-view quedaba cancelado, y finalmente, el 4 de abril del 2001, ECW cerró sus puertas para siempre. ECW comenzó como una alternativa para las dos grandes promociones, y estas dos promociones se terminaron copiando de lo que hicieron ellos. Sin ECW no hay Attitude Era. Toda la división hardcore de WWF era una copia con más presupuesto de lo que hacía ECW. La división crucero que tuvo tanto éxito en WCW fue robada casi por completo de ECW. También ECW popularizó los Triple Threat y los Fatal 4-Way, que antes de eso no eran muy comunes en Norteamérica. Taboo por su parte popularizó los bumps contra las mesas, y también fue el primero en apagar las luces y aparecer en el ring cuando éstas se prenden, algo que después todos relacionamos con Undertaker. Y ni hablar de todo el talento que ECW puso en el mapa y después terminaron siendo campeones mundiales o incluso Hall of Famers en otras empresas, ya sean locales, traídos de otros países o incluso de otros continentes. Y también el talento que había sido maltratado por las grandes promociones y encontraron el éxito a través de la marca extrema. La importancia de ECW en la historia del wrestling mundial es gigante, y por algo, hasta el día de hoy, 25 años después, todavía se corean 3 letras. ECW se declaró en bancarrota, y con esto salieron a la luz varios documentos donde se revelaban la plata que le había pasado WWF en ese momento, y también cuánto se le debía a todos los luchadores. Tan solo 3 semanas después de que Heyman aparezca en Raw, tuvo lugar el último episodio de WCW, y de 3 grandes promociones en Estados Unidos, tan solo quedamos con una. ECW terminó siendo parte de la storyline de la invasión, ya que WWF no quería gastar plata en traer a la gente más importante de WCW, así que trajeron pocas estrellas y las combinaron con las de ECW, haciendo que la marca extrema sea relegada a un papel más secundario. De a poco, la mayoría de estos talentos fueron dejando WWF y terminaron en diferentes compañías independientes, hasta que en 2005 Rob Van Dam y Paul Heyman convencieron a McMahon de hacer un show reunión de ECW de una noche, llamado One Night Stand, que terminó siendo tan exitoso que WWE revivió ECW como una marca aparte. Pero eso es una historia para otro video.